pido ayuda económica, invito a las jovencitas a consagrarse a Dios. Comuníquense con nosotros. A los fieles presentes les pido excusa porque me dirigiré en especial a los sacerdotes, a los obispos, a los cardenales. Son 3 puntitos que he preparado de meditación. El primero es que la liturgia tradicional interpreta la Sagrada Escritura. Este es el miércoles 3 de ceniza. Si alguno se toma la molestia de ver los textos, todos explican los mandamientos. El capítulo 20 del libro del Éxodo los enumera, pero en el Santo Evangelio nuestro Señor también los enumera y los explica. Y nos explica sobre todo que el cumplimiento de los mandamientos de Dios debe ser del corazón, porque del corazón salen los pecados que van contra los mandamientos. Y si meditamos las oraciones, los salmos que la Iglesia entretejió, enlazó, compuso, juntó en cada misa de todo el año, vamos a ver maravillas. Y es de allí donde debe venir la predicación del sacerdote, del obispo, para nutrir al pueblo de Dios. Les recuerdo, la Santa Misa no es un curso de Biblia, no es al estilo protestante, ahogar al pueblo de Dios con versículos de la Biblia, con capítulos del libro sagrado, con citas, con concordancias, diríamos hoy. No, mis hermanos. La Sagrada Escritura se resume en pocas nociones, pero profundísimas, que llegan al corazón del hombre. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, ya les dije, si lo vemos bien, se resume en el Salmo de David, el más pequeño, el 116, en el orden de la Vulgata. También esto, miren, a los estudiosos de la Biblia, vean el manuscrito de Leningrado, en el que se basan las Biblias modernas en hebreo. La numeración que tiene en el margen, en muchos casos, coincide con la versión de San Jerónimo, de la Vulgata, esa numeración tradicional que mantiene la Iglesia, que es la correcta, la más antigua, se encuentra en el manuscrito más antiguo, completo, de la Biblia hebrea. Entonces, no despreciemos el rito tradicional. Ahí está la tradición, ahí está la Sagrada Escritura bien interpretada y aparte bien dosificada para que el pueblo la pueda asimilar como lo hizo la Iglesia por 2000 años. El pueblo cristiano no sabía leer, no se había inventado el papel. Fueron los monjes los que lo introdujeron aquí en Occidente. No se había inventado la imprenta, pero el pueblo conocía la Biblia en aquello que es esencial, en aquello que es importante para la salvación de las almas. Cálmense un poquito. ¿Cuál es la síntesis del Antiguo Testamento? Halelu et Adonai kol goim, shabehuhu kol haumim, ki gavar alenu hasdo,
Vehemet Adonai Leolam. Alabad al Señor todos los pueblos, alábenlo todas las naciones, porque ha sido fuerte su misericordia y la verdad del Señor permanece para siempre. Ahí entra la salvación de todos los pueblos, el cumplimiento de la bendición que Dios dio a Abraham. En ti serán bendecidas todas las naciones. Kol Haumim, Kol Goim, todas las naciones del mundo. Y la verdad del Señor, Emet Adonai, permanece para siempre, Leolam. Y el Nuevo Testamento, ¿dónde se puede sintetizar? En la definición de Dios que da San Juan en la primera epístola. Jotheos agape estin. Dios es caridad. Esas dos síntesis abarcan toda la ley y los profetas. Si Dios es amor, debemos amarlo también nosotros y amar a nuestros prójimos. La liturgia tradicional ayuda a formar santos. ¿Quién es el santo? El que se va a la realidad de las cosas, a lo esencial de las cosas, y no se pierde en las cosas accidentales. Primer pensamiento. Segundo pensamiento. En este momento terrible en que la Iglesia está desapareciendo por todas partes, en este momento de guerras entre cardenales, contra obispos, contra sacerdotes, en este momento de confusión, de ambigüedad, de equívocos, en esta nebulosidad espantosa que en la historia de la Iglesia es la primera vez que ocurre, veamos bien quién es nuestro enemigo. En Florencia, en Italia, ¿verdad?, la capital del arte, diríamos, del arte mundial. Ahí Miguel Ángel Buonarroti, en su juventud, hizo una obra maestra, el famoso David, que con la honda mató al gigante Goliat. Pero hay un detalle interesante en la mirada de David. Si vemos alguna fotografía, la mirada del futuro rey David, que ya había sido pastor de ovejas, que las defendía, yo lo pongo siempre como modelo del buen pastor, que defiende a sus ovejas, que mata al león, que mata al oso, para quitarle la oveja que ya llevaba. ¿Cómo es la mirada de David? Está midiendo al enemigo, la estatura de Goliat, las armas de Goliat, y está viendo, buscando el lugar preciso donde arrojarle la piedra para tumbarlo. Y fue en la frente. Aquí tenía un pequeño lugar descubierto que no lo cubría la armadura. Lo más seguro es que al ver al chamaquito que tenía en contra, no se tapó con la visera de bronce los ojos, la frente, por orgullo, por soberbia. Y ahí es donde le asestó el golpe, la piedra tan fuerte que se le enterró, nos dice la Sagrada Escritura, y cayó. Y entonces con la propia espada del gigante le cortó la cabeza. También nosotros
¿Contra quién luchamos, mis hermanos? La Virgen María en Fátima nos dijo que iba a haber esas luchas. Lo repite en Garabandal, lo repite en Akita. 3 apariciones más o menos reconocidas por la Iglesia. Ahí, mis hermanos, se dice que los enemigos son un cardenal contra otro cardenal, un obispo contra otro obispo. Ahí se nos dice que van a suceder cosas después de un sínodo, no de un concilio, no, de un sínodo. Y estamos viendo ahorita los frutos malignos, amargos del sínodo de Alemania. ¿Por qué son frutos malos? Porque dicen que el pecado de impureza contra la naturaleza no es pecado. Que los mandamientos de Dios no están bien. Que se puede pecar impunemente, sin castigos. Ese es un fruto amargo, pues va derechito contra los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, el enemigo no son un grupo de cardenales o de obispos o de sacerdotes herejes. Ellos son instrumentos. Tristemente, le venden el alma al diablo, como decimos en México. El diablo es el enemigo. Satanás, el demonio. Ese es el enemigo nuestro. Ya lo había dicho el catecismo. Los enemigos del alma son 3. El demonio, el mundo y la carne. El demonio utiliza el mundo. Cuando le puso la tentación a nuestro Señor Jesucristo, se lo llevó a un monte muy alto. Ya les dije lo que dicen los catalanes, ¿verdad? Lo llevó a Barcelona para que viera todos los reinos del mundo y su magnificencia. Todo esto te daré. ¿Por qué? Porque el demonio es el príncipe de este mundo. El mundo todo está puesto en el maligno, dice Jesucristo nuestro Señor. El espíritu del mundo es lo que pensaba, lo que tenía en la cabeza San Pedro cuando Cristo nuestro Señor le dice: va de retro, Satanás, aléjate de mí, Satanás. Porque no piensas como piensa Dios, sino como piensa el mundo. Y la carne, enemigo del alma. Dice nuestro Señor en el huerto de los olivos: el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y es la flojera, y es la gula, y es la ira, y es sobre todo la impureza que nos arrastra con su peso hacia los infiernos. Entonces, nuestro enemigo es el demonio, que utiliza la carne y el mundo para llevarse nuestra alma, como el león, el oso, que arrebata a la oveja del rebaño y se la lleva. ¿Cómo le podemos quitar las almas que está arrastrando al infierno el demonio? ¿Cómo? Y aquí viene, mis hermanos, el tercer punto. El demonio está haciendo en este momento lo que dijo Sor Lucía de Fátima, una de los 3 niños a quienes se apareció en 1917 la Virgen en Portugal.
Ella dijo después que la Virgen le había dicho, o un ángel, que la táctica del demonio iba a ser la de siempre: imitar las cosas de Dios, pero al revés, de modo contrario. De hecho, en la brujería, los famosos conjuros, toda esa arte maléfica que está tan difundida entre el pueblo cristiano el día de hoy y que va contra el primer mandamiento, porque es tener otros dioses al lado del verdadero Dios. Esas fórmulas consisten casi siempre en oraciones verdaderas, litúrgicas, pero al revés. Y eso viene del demonio. Nos dicen los santos que el demonio es como un simio, un chango, un mono, un piteco, se dice en griego, ¿verdad? Cercopiteco, que imita, mimetiza, copia las acciones de Dios. Dice Lucía, en estos tiempos de lucha, quiere copiar al revés la creación de Dios. Fíjense la creación. Primero, dice Dios, hombre y mujer. Y el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse con su mujer. Lo que Dios ha unido, el hombre no lo debe separar. ¿Y cuál es la lucha del demonio en el momento actual, mis hermanos? En todas partes, aún dentro de la iglesia. Vean, como les dije, un fruto de la sinodalidad, el sínodo alemán. Quita la diferencia entre hombre y mujer. El mundo moderno dice, es desigualdad, es injusticia contra la mujer o contra el hombre, como quieras. Y no. ¿Qué es? Complemento, complementariedad. El hombre completa a la mujer completa al hombre. Y no es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. Por eso le hizo a la mujer, no a otro hombre, no. La mujer sola no está bien, a menos que se entregue a Dios. El hombre solo, ya lo dijo, no está bien. ¿Y qué es lo segundo que hizo Dios en la creación, mis hermanos? Creced y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Y qué dice ahora la cultura, los gobiernos y aún los malos pastores dentro de la iglesia? Que no tengan hijos, que no se multipliquen, que no llenen la tierra, la píldora anticonceptiva, los aparatos intrauterinos, todos los métodos que se han inventado contra la concepción de los niños, el odio a los niños. Eso viene del demonio y es al revés, lo contrario de lo que manda Dios. Creced y multiplicaos. Y el demonio dice, no crezcan, no se multipliquen, asesinen a los niños. ¿Cuántos pastores
han defendido de verdad la vida de una manera eficaz, de una manera clara, definida, apuntando bien, como el rey David. Bueno, nosotros con un fusil diríamos, ¿verdad? El rey David con una piedrita, apuntando a la causa. Casi nadie. Ningún sacerdote habla de la píldora, de los métodos anticonceptivos, de las operaciones para no tener hijos. Ningún sacerdote habla del aborto. Más aún, se habla de la vida, como se hablaría de la primavera. Ya viene la primavera, el 21 de marzo, ¿verdad? Qué bonito, qué maravillosa es la vida. ¡Viva la vida! Sí, pero mira, es guerra. Tú no le estás atinando con buena puntería al enemigo. ¿Qué debemos decir? No a las leyes abortistas, no a la impureza, no al pecado. Entonces, permítame concluir, señores cardenales, arzobispos, obispos, conferencias episcopales. Son palabras de un viejo que les quiere llegar al corazón para que en el juicio que Dios les va a hacer les vaya bien. Yo quiero que me vaya bien, por eso hablo así, arriesgándome a mucho. ¿Cómo vamos a remediar esto? ¿Saben cómo? Con el arrepentimiento, la penitencia, regresando a Dios, convirtiéndonos a Dios, no solo en nuestras disposiciones internas y sentimientos de corazón, sino también, estoy hablando a sacerdotes, convirtiéndonos en el santo sacrificio de la misa hacia el altar, teniendo nuestro pueblo a nuestras espaldas, y así dirigimos al pueblo hacia Dios y no hacia nosotros mismos. ¿Me entienden, verdad? De que no me entienda, pues no me vea, porque mayor juicio vas a tener el día de tu muerte, mayor culpa. Volvamos a Dios, regresemos a Dios, porque andamos mal, andamos lejos, andamos por otro camino. Y eso se manifiesta con el principal abuso litúrgico que hay, que es no obedecer las rúbricas de la antigua misa o de la nueva misa. En las dos está clarísimo que el sacerdote debe celebrar de espaldas al pueblo. Y no quieren obedecerlo. Cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes. Y eso indica el corazón. Volvamos a Dios, regresemos a Él. El pueblo eso quiere, eso pide. Pide la comunión en la boca y se la avientas en las manos. ¿Cuántas veces dice Jesucristo nuestro Señor? No temáis. Y yo les repito, no tengan miedo, que el virus se les va a pasar, porque le dan la comunión en la boca. Mira, si la das bien, según el uso romano, se debe dar así, con el dedo pulgar arriba, en la parte superior, y el dedo índice en la parte inferior. El índice es más largo que el pulgar. Si tú das la comunión al revés, con el índice arriba, puedes tocar la boca del que va a recibir la comunión. Hazlo como es la norma romana, que siempre se dio la Sagrada Comunión con el pulgar arriba y el índice abajo, y así no hay peligro de tocar. De contagio, diríamos, si tú estás terrorizado con esas epidemias fabricadas, ya se descubrió, ¿verdad? Clarísimo, Lo reconocen todos los que se sirvieron para otros fines de esa epidemia,
Pero como todo mundo está muerto ya, a nadie le importa y nadie hace nada. Pues bien, volvamos, hijos. Ese es lo primero, regresar a Dios, hacer penitencia. Y lo segundo, ¿cómo vamos a salvar el mundo, a redimirlo, a quitarle el pecado, a salvar la iglesia, a reconstruirla? Haciendo algo, moviéndonos, trabajando, haciendo buenas obras. ¿Cuáles son? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, dar posada al peregrino, ayudar a los prisioneros, enterrar a los muertos, consolar al que sufre, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, dar consejo al que lo necesita, perdonar las injurias, pedir por vivos y difuntos, soportar los defectos del prójimo. Ahí están. Esa es la solución para derrotar a nuestro enemigo. Y lo vamos a derrotar, porque así nos lo dice Jesucristo, porque somos hijos de Dios, porque somos hijos de la Santísima Virgen María, que le pisó, le quebró, le trituró la cabeza a la serpiente. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.